a todos nuevamente a un nuevo episodio. Bueno, hoy estoy súper feliz porque tenemos un invitado muy especial, que es nada más Cristian Ebrard, que nos va justamente a hablar de su historia y a informar para quitar un poco esos temas de desinformación al respecto de este tema que está interesante. Pero bueno, antes de abordarlo, yo lo quiero presentar. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, ¿cómo vas, Ricardo? No, súper bien, contento por la invitación. Muchas gracias. No, más bien, muchas gracias a ti por aceptar. De verdad, sé que uno en estos tiempos como que cuesta un poquito coincidir en los temas de horario, pero bueno, feliz de que estemos acá hoy finalmente. Bueno, Cristian, justamente la entrevista es porque queremos conocer un poco de tus historias y justamente para que dejes un mensaje a cada persona que es muy importante la información Súper. así sobre este tema, que nada más y nada menos es el VIH. Pero antes Sí, de contar un poco de tu historia, yo quiero que nos digas las diferencias del VIH y SIDA. Viste que ahora justamente la gente a todo le llama SIDA y no es así. Entonces, yo quiero que informes un poco para que la gente aprenda justamente la diferencia de uno y de otro. bueno, pero eso es un fenómeno que siempre ha estado, porque hace 40 años no se diagnosticaba una persona con VIH, se diagnosticaba una persona en estadio SIDA. ¿Por qué? Por sus diferentes progresores, porque la ciencia no estaba tan avanzada, porque no conocíamos qué era ese diagnóstico y a qué nos estábamos enfrentando. Entonces, digamos que la palabra SIDA quedó muy latente y las personas se acostumbraron, acostumbraron, perdón, a llamarlo como SIDA. La diferencia es muy sencilla. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace poco, en conjunto con la ON, la ONU-SIDA, ya dictaron que ni siquiera el VIH es una enfermedad, sino una infección de transmisión sexual. Entonces, eso es muy importante aclararlo. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es un ente activo que ingresa a través de unos fluidos específicos al organismo y se coloca como huésped para hacer una interacción donde se reproduce, se multiplica, se replica. No sé la terminología que más encaje, Ok, utilizando unas células de defensa que se llaman CD4. Entonces, al momento de hacer ese proceso de multiplicación, entonces allí lo que pasa o lo que sucede es que el virus deteriora las células al momento de salir de ella y empieza una carga del virus alta en aumento, en ascenso, y las defensas del organismo empiezan, justamente las CD4 empiezan a disminuir. Entonces, cuando hablamos de un tiempo progresivo donde la persona no tiene acceso a una terapia, que yo creo que ahorita hablamos de qué es la terapia, ya llega a un punto donde el virus ya no se vuelve, ya no es virus, sino que por el daño que ha ocasionado en el organismo a nivel de células de defensa, se vuelve síndrome de inmunodeficiencia humana o adquirida, pues síndrome de inmunodeficiencia adquirida es el término completo, humana es la primera parte. Entonces, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ya lo que hace es como que ya no hay casi defensas, ya cualquier enfermedad oportunista se puede aprovechar del organismo. Entonces allí ya empiezan un montón de factores o como infecciones oportunistas, aprovecharse del organismo que no tiene unas defensas muy importantes en el cuerpo. Entonces allí es donde vienen otros factores de riesgo como otros tipos de bacterias y eso te lleva hasta incluso a perder la vida. wow. Así que bueno, ya tomen sus anotaciones justamente para que aprendan a diferenciar, porque de verdad que es muy erróneo. Sabes que uno tiene que escuchar cuando una persona tiene VIH que le dicen tiene SIDA. No, no tiene Ah, nada que sí, ver al respecto. Así que sobre todo en este siglo XXI ya estamos para que esa información obviamente ya esté como mucho más amplia. Pero ahora justamente vamos a hablar dentro de un ratito justamente sobre la importancia de la información en las escuelas y todo lo demás. Pero previamente me gustaría que nos contaras un poco sobre tu historia y cómo te diste cuenta que tenía VIH y en tu caso, ¿cuál fue el medio de transmisión? ok. Bueno, el medio de transmisión muy particular, yo soy de esa población de vía oral que está en el 1%, una cosa, 1 punto algo por ciento, es una
un rango muy bajito, pero ya les explico pues los por qué. Yo tenía una relación súper tóxica, una relación súper mamona, donde el tema psicológico estaba muy latente, una persona que me arrastró psicológicamente y bueno, me llevó a un derrumbe emocional, porque lo supo hacer, pues por decirlo así, esta persona se inyectaba drogas intravenosas. Era paciente PIT, le llaman acá en Colombia, paciente que se inyecta drogas intravenosas. Entonces, esta persona, al momento de yo descubrirlo, en ese momento de yo descubrirlo y todo lo demás, yo, no, yo desconocía el tema de los intercambios de jeringa, porque yo, no, yo conocía que era el VIH, pero yo desconocía cómo era una persona que se inyectaba drogas, por ejemplo. Entonces ya llegó un punto en que yo empecé a notar un montón de cambios en mi cuerpo, donde primero perdí peso de manera irregular, o sea, era una cosa que yo siempre he sido trocito, pero no, llegó un punto en que ya yo me veía supremamente flaco y yo decía, algo no está bien. Vengo de una mamá que mi mamá me ha explicado todo este tema sin tabú. De hecho, yo a mi mamá la acompañé en su proceso de BPH, donde le cauterizaron y fue muy invasivo y todo lo demás. Entonces mi mamá es supremamente abierta como con el tema. Y cuando yo voy al médico, era una médico amiga en ese momento, pues era una médico conocida porque me trataba lo de la rinitis. Entonces yo le planteé toda la situación y yo tenía un ganglio linfático en esta zona, justo por donde está mi lunar. Bueno, ahí Ok, se me hacía un ganglio, entonces siempre yo veía el lunar y yo veía una bolita y yo decía, ay no, algo no está bien en el cuerpo. Y yo digo, eso puede ser VIH. ¿Por qué? Por los cambios, porque no me parece normal y todo lo demás. Resulta que el tema pasó porque yo con él yo había tenido una infección en la garganta, se me inflamaron muchísimo las amígdalas, me dio una amigdalitis muy severa. A mí me pusieron pues unas inyecciones y todo lo demás. Penicilina, no sé si la conozcas, que duele sí, horrible, duele sí, horrible. Entonces, me hacen mi tratamiento para la infección y empieza a minimizar todo. Me fui otra vez para el pasado. Empieza a minimizar todo, pero sabes que eso crea unas grietas, porque es como cuando se desinflama, igual quedan las heridas claro, de la inflamación. claro, correcto. Y las amígdalas son receptoras de virus y bacterias en el organismo, es impresionante. Entonces, bueno, como 4 días después de esa desinflamación, pasamos nosotros. Ah, Entonces, sí. yo le practiqué pues sexo oral 4 días después a mi pareja. En ese momento, y yo siempre usaba el preservativo, siempre he sido enfermo con el uso del preservativo, pero eso a veces no te exime de nada. Entonces yo practiqué sexo oral, obviamente hubo eyaculación en la boca, y claro, los receptores fueron las amígdalas con heridas. Entonces es allí donde ya yo indagué, otra vez volviendo al presente de ese momento, con la médico que me trataba. Ella me dijo, no, Cris, eso tiene que ser VIH. Pero un tema súper relajado de hablar, o sea, no fue algo que yo dije como que, fue puta, en ese momento yo quería era saber, ay, pues le pones el pitico a la grosería, que yo soy un poquito vulgar. No importa, sé tú, Este, no, no hay problema. yo quería saber era mi diagnóstico. Entonces, bueno, me mandan a hacer los exámenes y acá en Colombia las pruebas se demoran de 1 a 3 días hábiles. Entonces, pero yo no me sentía cómodo, yo quería saber ya. Ella me las manda, yo fui al laboratorio, me las hice, todo lo demás, me toman la muestra y yo digo, no, me voy a una particular, porque yo decidí hacerlo de esa manera, lo quería saber rápido. Entonces yo pedí hacerme una ELISA de tercera generación, toma de muestra de la vena. Entonces, esa se demoraba 2 horas en ese laboratorio, la evaluación. Entonces yo esperé, imagínate que ese día yo me fumaba un cigarro de vez en cuando y todo lo demás. Ese día me fumé un paquete, o sea, 20 cigarros en casi 3 horas de espera. Fue De la impresionante. ansiedad. Horrible, 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 no se lo deseo a nadie. Entonces ya después de allí me llaman y yo dije, si a mí me llama un infectólogo, tengo VIH. Pues si a mí no me llama nadie, pues me entrega un resultado, pues ya no pasa nada. Y efectivamente me llamó el infectólogo, o sea, muérete. No, mentira. Entonces yo llegué y yo dije, ay, no, esta vaina ya dio positivo.
normal. Pasé, él me explicó todo. En ese lapso de tiempo que él muy amable, la verdad. En ese lapso de tiempo que me explica todo, yo no entendí nada, nada. O sea, yo estaba como, ah, que es en serio, ya sé el diagnóstico. Entonces ya llegó un punto en que yo salí de ahí supremamente ofuscado y me llama la EPS, para remate. Y me llama la EPS que los resultados habían sido, que había que hacer otra prueba porque los resultados no estaban claros. Entonces yo ya sabía que me tenían que hacer una confirmatoria, pero yo bajé, reclamé la prueba porque ya tenía una segunda prueba que lo decía, que era la que me acababa de hacer. Entonces yo bajé, reclamé la prueba y me fui de una vez para donde mi médico y ella, la del programa, la de la EPS, me contacta con la del programa. Y eso fue supremamente rápido porque yo decía, si yo tengo VIH, tengo que empezar medicamentos. Entonces, eso en mi vago conocimiento de ese momento, imagínate. Entonces ya yo fui, me hicieron todo, no me demoré ni 30 días. Ni 30 días entré al programa, me hicieron los paraclínicos son todos los exámenes eh, que te hacen de sangre, orina, citología anal, para mirar cómo está tu hígado, riñones, etc. Claro. Y de allí me recetan Efavirenz, que es el tratamiento que tomo con la Cambir, que es Abacaber más la midodina. Entonces yo ya me empecé a tomar esos medicamentos, el Efavirenz es supremamente fuerte y en 4 días, yo duré del diagnóstico, o sea, recibí el diagnóstico y duré 4 días llorando horrible. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo siempre me cuido, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo después un día me levanté y yo dije, no, mira, yo no voy a llorar más por eso. Yo soy un temperamento un poquito pesado, pues pesado en el sentido de que soy fuerte, me considero siempre como muy imponente, muy decisivo para mis cosas. Entonces yo me paré, yo dije, no, yo no voy a seguir llorando por eso, porque es que la felicidad me la planto yo mismo. Yo para qué me voy a ahogar en un mar de lágrimas si esto tiene una solución. Y me empecé a informar por WhatsApp, Facebook, YouTube, por todas las plataformas. Imagínate que hasta abrí Telegram y me metí en un grupo que había por Telegram y empecé a hablar por Telegram, a informarme y todo lo demás. Y vi con alguien de Venezuela y empecé a informarme con esa persona y creó mi canal de YouTube y así es como nací yo, desde el VIH, mi Naciste segundo nuevamente. nacimiento. Sí, Mi segundo nacimiento, qué bueno qué grande, de verdad que te felicito y te aplaudo de que hayas nacido nuevamente entre esas cenizas, ¿no? ay, sí, fue chévere. Qué Pues yo bonito, ya de digo verdad. que es chévere porque la gente dice, no, es que claro, es chévere porque ya vives con eso. Yo, no, yo ignoro a esa gente, pues para mí es lo más bacano del mundo que me ha pasado porque me enseñó a ser una mejor persona, porque antes yo era una persona insoportable. Bueno, las cosas también tienen sus cosas positivas, ¿no? Y Sí, justamente total. mira lo que te has convertido y que has logrado muchísimo, incluso después más adelante vamos a hablar de la fundación. Bueno, Cris, ahora sí seguimos. Hay un tema Ujú. muy interesante que es del estigma y discriminación, ¿sí? ¿Tú crees que eso va de la mano justamente con la desinformación? Sí, de hecho, mi enfoque en lo que trabajo es justamente todo el enfoque a informar, todo, completamente el enfoque a informar. En los proyectos en los que más ejecuto siempre están asociados a información. Yo no solo trabajo con VIH, trabajo también con otras ITS y tuberculosis, pero siempre mi enfoque es a informar. ¿Por qué? Porque el estigma y la discriminación parte de la ignorancia de las personas. Las Total. personas normalmente tienen unos conocimientos ambiguos, supremamente ambiguos de las cosas. ¿Por qué? Porque la sociedad no tiene un enfoque de cambio, un enfoque generacional, un enfoque de los avances, por ejemplo, de los avances que se van presentando en el mundo. Entonces las personas es lo que escuchan en las noticias, lo que leen en el periódico y con esa información se quedan, sin saber que hay unos medios de comunicación que de pronto targiversan un montón de cosas. Y muy pocos hacen unos enfoques como en decir, bueno, mira, vamos a dedicarnos a informar correctamente. Si no vamos muy lejos, escucho médicos preparados, médicos que no saben cómo tratar a una persona con VIH. Entonces, y es que no hay un trato diferencial, es un trato de inclusión, seguimos siendo seres humanos. Entonces, esos temitas están enfocados en la desinformación, el estigma no es más
que desinformación. La discriminación no es más que hablar desde el desconocimiento de la persona. Entonces, hay que también entender, y eso es un mensaje que yo siempre doy, que esas situaciones se deben ignorar. Si bien hay que dar unas lecciones de vida porque hay personas que lo hacen con toda la intención del mundo, hay personas que también lo hacen desde el desconocimiento y no podemos culpar o juzgar a esas personas cuando no conocen cómo funciona esto, que si es nuevo para nosotros, ¿cómo será para ellos? Entonces es una pregunta que yo siempre le dejo como a los chicos. Entonces es un tema de saber cómo enfrentar las situaciones, entender y ponernos en los zapatos del otro y darle, pues, digamos que su merecido a quien lo hace con gusto. ¿Y cómo es darle el Totalmente. merecido? Con información. Totalmente, sobre todo porque muchas veces, aparte de la ignorancia que pueden ser las personas justamente por falta de información, que incluso a nivel educativo también habla mucho cuando lo hacen con la mala intención, sobre todo de las carencias que llevan como personas, ¿no? Que Sí, son tan total. O sea, carentes. es que hay que mirar también la estructura de las personas, qué ha vivido esta persona para hablar desde el odio, desde el maltrato, desde la ofensa. Pues, o sea, hay que mirar esa estructura de la persona. Yo no es que los justifique, no es eso. Es que yo no los culpo y yo no puedo perder mi energía intentando transmitirle a ellos o como una respuesta recíproca al odio que me están mandando. No, yo les informo y si ellos quieren que lo cojan nota y si no, pues no, normal. Wow, sabias palabras, de verdad sorprendido por cómo has evolucionado como persona a través de todo esto. Sí, De verdad uno se que, vuelve muy fuerte. O sea, uno se vuelve que ya a uno le dicen, por ejemplo, una señora una vez me dijo sidoso, una señora. Entonces yo, pues yo me reí, yo le dije, yo no tengo SIDA, yo tengo VIH. Le respondí así. Entonces, pues entre eso le dijo una grosería. Entonces, la señora no supo, o sea, ella no supo cómo reaccionar. Sea, claro, ella no lo me puedo dijo desde abordar. la ofensa, desde la vaina, y yo me volteé y respondí cagada de la risa. Y es que yo no soy sidoso, yo tengo VIH, y le dije otra vaina, bruja, una cosa así. Entonces, la señora quedó impactada. Entonces, mira que también uno le puede poner el toquecito chévere a esto. Está bien, me parece muy bien y qué gran lección, de verdad que sí. Pero justamente hablando un poco ya de lo que es discriminación, ¿tú alguna vez sentiste rechazo hacia ti cuando recién empezaste todo este tema y cómo lo afrontaste después? No. Si hubiese sido positivo. Mira que todas las personas, desde que yo abrí el canal de YouTube, todas las personas han estado allí apoyando, absolutamente todas. O sea, sí han habido algunas personas que se han alejado porque ellas desean y todo lo demás, pero nunca, nunca es porque me han dicho algo malo, no se alejaron y ya. O sea, también es porque me conocen y saben quién era Cristian antes. Entonces, obvio, a ellos les da miedo. Yo antes era horrible. O sea, yo antes era una persona, me decía algo, yo le tenía una segunda respuesta y le tenía tres y yo era supremamente yo siempre estaba como a la defensiva de todo. Entonces, claro, era supremamente grosero para responder porque yo lo asumo con responsabilidad. Antes era un ser supremamente grosero. Entonces las personas me conocen como ese Cristian y claro, ellos dirán, no, yo no voy a decirle nada, mejor me hablo. Entonces ellos se quedaron con esa idea mía. Pues no, no he dejado de serlo, pero me he acoplado muchísimo a situaciones de vida diferentes que me han llevado como a decir, bueno, hay que calmarse más, no todo el mundo se merece una respuesta así, bueno, así. Así poco a poco. Me Sí, pero parece en muy bien, Cristian. definitiva no he sentido nada, mucho Qué bueno, apoyo. qué bueno. Eso es lo más importante, sobre todo de uno mismo, ¿viste? Porque al final de cuentas todo empieza por uno mismo. Sí, total. Genial, Chris. En este caso, ¿piensas que el acceso a la información lo es todo y por dónde se debería empezar? Sí lo es todo porque todo el mundo se tiene que informar, partiendo de los especialistas, partiendo de las personas que trabajan en los equipos interdisciplinarios que atienden a personas con VIH, partiendo de la sociedad en general, partiendo de los colegios, que el acceso a la información, eso está demostrado, pero mejor dicho, con todas las de la ley.
El acceso a la información elimina, erradica la pobreza, porque las personas empiezan a tener pensamientos progresistas y pensamientos de superación personal. ¿Por qué? Porque la información te lleva a esto, el culturizar una persona te lleva a tener unos cambios de escenarios y salir, bueno, yo soy pobre, vivo en un barrio estrato muy bajo, sí, pero yo tengo un conocimiento, yo tengo un léxico diferente, yo puedo obtener unas oportunidades diferentes, que no necesariamente tienen que decir que se las estemos quitando al que no presente estas oportunidades, sino que esta persona se está esforzando por mejorar. Esa es la diferencia del concepto. La gente la gente dice, no, es que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Sí, todas las tenemos, pero todo el mundo tiene una estructura diferente y las personas dicen, ah, bueno, entonces, ¿yo qué hago para marcar la diferencia en la sociedad? Entonces, yo leo, yo estudio, yo me preparo y así salgo adelante. Wow, totalmente de acuerdo, Chris. Y bueno, cambiando un poco ya de lo que es el tema, tengo una pregunta. Para ti, ¿cuál es la importancia del preservativo ante diversas enfermedades de transmisión sexual? No, es que para mí el preservativo no, es todavía atrás, sino que lo veo tanto que yo a veces yo digo, ay, Dios mío, porque trabajo como con todo eso, entonces yo ya y se lo pongo a un prototipo anatómico, entonces ya yo digo, pues puta, ya no más el preservativo, pero bueno, el preservativo lo es todo como método de barrera. Si la persona genera confianza, y eso quiero que quede muy claro, si la persona genera confianza, forma una estructura de hogar entre dos personas, una pareja monógama, y entre ellos deciden bajo su responsabilidad no usarlo, ellos están asumiendo esa responsabilidad y todo acto tiene una consecuencia. Si alguno de los dos es infiel y uno le lleva una enfermedad o perdón, una infección al otro, el otro tiene que hacerse responsable. Nosotros no podemos justificar a los demás porque la decisión la tomo yo. El preservativo es una herramienta importante, es una herramienta poderosa que ahí está. El problema es que la gente no lo usa y las estadísticas dicen que el 90% de la población mundial está entre el 90 y el 95, no utiliza el preservativo. Imagínate, o sea, casi todo el mundo. Wow, de verdad que sí. Así que bueno, como dice el dicho, ¿no? Sin gorrito no hay fiesta. Exacto. Ah, ahí que más claro es imposible. Bueno, Chris, vamos a entrar en otro tema. Justamente vamos a hablar hablemos de indetectable, ¿sí? Primero quiero que nos explique qué es VIH indetectable y además si se puede tener relaciones sexuales sin preservativo con una persona, obviamente, que tenga VIH indetectable. Listo. Bueno, acá me extiendo un poquito. Ahí Acá me hay que extiendo agarrar un poquito. primero un poquito cómodo. Sí, porque acá es una pregunta muy chévere porque justamente es lo que me gusta más hablar. Lo primero, las personas con VIH que vivimos con el diagnóstico tenemos acceso a algo que se llama terapia antirretrovírica o terapia antirretroviral. Esa terapia lo que hace es lograr la supresión viral del virus en el organismo, ¿cierto? Entonces la lleva a esos índices altos a nada, o sea, la lleva a menos de 40 copias, de 40 copias de virus por mililitro de sangre. Hay personas que pueden tener, yo por ejemplo tengo 3 copias por mililitro, o sea, tengo nada, o sea, tengo 3 punticos por ahí, tu. Eso es todo. Normalmente ellos se guardan en la zona del hígado, más o menos por allí, se quedan por allí, como inactivo, por decirlo así, porque no pueden hacer nada, porque la terapia todos los días ingresa al organismo, todos los días protege la CD4. Entonces, esto cuando te lleva a la supresión viral, empieza a subir otra vez el número de defensas de CD4, que las personas normalmente las debe tener en unos parámetros de 500 en adelante hasta 1000, 1200 más o menos, ¿cierto? Yo no la subo de 700, no sé por qué, pero bueno, hay personas, igual esos parámetros están muy bien. Cuando la persona logra esto, subir las defensas, bajar la carga del virus y bajarlas a menos de 40 copias por mililitro de sangre, entonces es allí donde la Organización Mundial de la Salud nos habla de la indetectabilidad. Pero ¿de dónde nace la indetectabilidad?
La indetectabilidad viene de unos estudios que se empiezan a realizar desde el 2011. El primer estudio se llamó HPTN-052, que empezó a trabajar en población heterosexual que vivían con VIH, pero tenían sexo con una persona que no vivía con VIH sin protección. Sin embargo, como el primer parámetro de cumplimiento para ser parte de ese proyecto y de ese estudio, porque en realidad era un estudio de hallazgo científico, entonces era que la persona fuese adherente a la terapia, que todos los días se tomara en ese momento eran como 10 pastillas, se tomara su boleo de pastillas y que la persona tuviera sexo sin preservativo. ¿Por qué nace este estudio? Porque se empezaron a presentar casos en los diferentes centros de salud donde decían, yo vivo con mi pareja y yo no nos cuidamos, pues yo me tomo mis medicamentos todos los días. Y le hacían la prueba a la pareja y la pareja nunca daba positivo. Claro, es ahí donde descubren lo de indetectable. Después empiezan a buscar los hallazgos científicos, sale este primer estudio HPTN-052 y ese estudio dice, no, para poder dar claridad a eso tenemos que hacer otras cosas porque nos falta trabajar en otras poblaciones como los trans, los y las trans, los HSH, que son hombres que tienen sexo con hombre, población que ejerce el trabajo sexual, por ejemplo. Y bueno, entre estos nace algo que se llama Partner 1. El Partner fue otro estudio que salió por ahí 2014, 2015, 2014, 2015, no me acuerdo muy bien. Y este empieza a trabajar parejas heterosexuales, pero muy poquitas, porque ya había un estudio que sostenía la información de estas personas. Y empieza a enfocarse en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, allí, como era un foco de transmisión tan grande, porque el ano tiene algo que se llama células dendríticas, que se evidencian o se hallan en la mucosa anal, y estas es como si fuese una célula en el centro, haga de cuenta mi cara, y dos manitas. Esta es la parte externa y esta es la parte interna, y lo que hace es arrastrar todo el virus y que ingresa al torrente. Súper charro, no sé para qué está allí, pero están allí. Entonces, empiezan a hacer estudios en las personas, hombres que tienen sexo con hombres, y dan los mismos resultados. Indetectable, no transmitía el virus a las personas, o sea, y no se puede, o sea, la ciencia no se podía creer lo que estaba pasando. Y crean Partner 2, que sale en el 2016, y con esto dan por certificado la indetectabilidad. El Partner 2 hizo los estudios con todas las poblaciones nuevamente, perdón, con todas las poblaciones nuevamente, y ya dicen, sí, wow, logramos saber que es indetectabilidad, que la persona adherente no transmite el virus, que efectivamente no se transmite, y en las personas que sí transmitieron el virus, encontraron bajo evidencia del seguimiento que le hacían, que dejaron de tomarse las pastas, o sea, los medicamentos, y crearon resistencias al fármaco. Entonces, eso es un tema muy largo, pero básicamente de allí nace indetectable, igual intransmisible, que se hace visible desde el 2018, pero empieza fuertemente en el 2019-2020, antes de pandemia, a ser replicado como información coherente que genera impacto de calidad de vida y aportaba a estos ítems de desarrollo de se me fue la paloma, a esos ítems que apuntan todo el tema de desarrollo de sostenibilidad y todo lo demás, que son 90, 90, 90, que eran unos puntos de lograr 90% de la población diagnosticada, 90% de la población que se diagnosticó, que entren a un programa y que lleguen a ser indetectables en 90% de la población. Entonces, bueno, básicamente eso es la historia indetectable, intransmisible. Y respondiéndote a si pueden tener sexo sin preservativo, o sea, lo pueden hacer a nivel científico, lo pueden hacer. El problema está en que muchas personas no son juiciosas. Entonces salen, van para una fiesta, por ejemplo, y no se toman el fármaco. Entonces luego vienen
y quieren tener sexo con el novio, la novia, etcétera. ¿Y qué hacen? Empieza un proceso que es como el tema bueno, entonces yo me acosté contigo, no me tomé la pastilla hoy, entonces empieza una intermitencia, crean resistencias, crean mutaciones y le terminan transmitiendo una reinfección a la persona. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso yo siempre, o sea, esa es la realidad. Por eso yo siempre digo, Claro. ¿tienes pareja? Tómate el medicamento. O sea, tómatelo, pues nada te va a pasar. ¿Qué quieres tener sexo sin preservativo? Mi recomendación es no lo hagas. Pero si los dos concilian bajo sus responsabilidades, entonces los dos son responsables de eso. Ahora sí, Cris, continuamos a contratiempo y a todas las cositas que van sucediendo. Pero bueno, vamos a hablar de un tema también que es importante y es la importancia de hacerse el test o en este caso los exámenes, ¿no? De sangre. Te quiero preguntar justamente, ¿qué piensas al respecto? ¿Deberían hacerse a cada 3, a cada 6 meses? Sobre todo cuando uno tiene una relación sexual muy activa. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, mira, por un tema de conocimiento de la serología de la persona, siempre va a ser recomendarse hacerse el test. Y no solamente de VIH, es que no solamente existe el VIH, existe la sífilis, gonorrea, clamidia, De hepatitis, pH, sí, VPH. Entonces, no solamente es hacerse la prueba del VIH, es responsabilizarse por la salud de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la parte que no nos dicen, esa es la parte que no nos enseñan, esa es la parte que no asumimos como personas o seres humanos. Entonces, es siempre el hecho de cómo me responsabilizo yo como persona. Y es eso, hacerme mis chequeos en el médico. La gente heterosexual normalmente piensa que por ser heteros no pueden vivir con el diagnóstico, por ejemplo. Y yo me quedo claro. como que, ¿qué? Pero sí, eso es un estigma, un tabú que se ha creado y bueno, lastimosamente existe. Pero nada, o sea, pues, o sea, ahí lo único que yo le digo a la gente es, hazte la prueba, porque a mí me llegan muchos hipocondríacos. Hipocondríacos son esos chicos, chicas, que empiezan a leer un montón de cosas en internet y se enferman solos. No tienen ninguna sintomatología y todo lo asocian con VIH, por ejemplo. Pero no ¿Sabes que hago un solamente, hincapié? Disculpa que sí. te interrumpa, hay un hincapié justamente porque yo siempre, como yo siempre digo, si, si Google tuviera las respuestas no hubiese médicos. Total. Y yo siempre digo que Google no es un médico. Entonces la gente se pone a buscar en Google. Por eso mi canal de YouTube nace de manera informativa. Porque las personas no se hacen, sino van, buscan en Google y se ponen a leer, por ejemplo, un estudio del 2006, donde en la revista llaman SIDA. Entonces uno se queda como que, what the fuck. O sea, no, hay que leer todo, o sea, nuevo, avanzado. Entonces, sí, partiendo de allí, sí o sí hay que hacerse la prueba, sí o sí, es una recomendación. Totalmente. Y en general siempre es recomendable hacerse la prueba porque a veces uno cree que es inmortal o que nada va a pasar y no Y uno necesariamente. vino, y uno vino en esa vida para morirse. Por ejemplo, a mí me hacen otras preguntas y me dicen, ¿será que me voy a morir? Yo, sí, te vas a morir, es que todos nos vamos a morir. O sea, Lo esa único es una seguro. realidad. Sí, o sea, eso es una realidad. La gente nace para morirse. Entonces yo no entiendo por qué las personas no formulan bien una pregunta. Me dicen, ¿será que me voy a morir de VIH o a causa del VIH? Sí me hago entender. Entonces se ponen a dramatizar el diagnóstico y a llevar esta dramatización a otras personas. Y no se trata de eso. El ser humano siempre está en una constante búsqueda de aprobación por el otro. Y eso no puede ser así. Yo por eso estoy antiparabólico con la vida, con la sociedad. De hecho, hasta mi relación con mi novio actual es supremamente difícil, pues yo soy antiparabólico. Yo hay veces que yo ni siquiera me acuerdo de cuándo cumplimos mes. Y entonces a mí me reclaman y me dicen como que, no, pero es que es una fecha especial para ti, que buscas aprobación en mí, pero no para mí. Para mí todos los días pueden ser especiales.
¿Sí me entiendes la concepción que yo tengo de las cosas y por eso es tan difícil que alguien se adapte a cómo es Cristian Ebrat en realidad? Porque la gente cree que yo soy una maravilla de persona, no, soy una persona súper como tajante, ¿sí? Como cortante, como lo concreto, lo que es, lo que debe ser, sin darle tanto decoro a arbolitos, periquitos, tal. Cuando yo hablo de algo y lo hablo extenso es porque me apasiono por eso y porque manejo la información. Pero a mí me han hecho preguntas, yo digo, no, marica, o sea, pregúntaselo a un infectólogo, yo no he estudiado infectología, yo no soy médico. Y la gente se molesta, ay, pero ¿por qué me responde así? Pues la verdad, ¿cómo te respondo? No, príncipe, pregúnteselo a un infectólogo porque yo no soy infectólogo. No, no, Totalmente, no, totalmente. Es más claro que el más claro imposible, todo eso. total. Chris, yo, bueno, vi tus live, obviamente, y Ajá. vi uno en específico donde mencionaste, que, o sea, fue como muy interesante, porque mencionaste que las personas con VIH cuando bajan de peso o cuando aumentan, o entre otras cosas, a todos le achacan la culpa al VIH. Cosa que no es así porque va mucho a la alimentación, pero bueno, no me quiero extender yo al respecto. Ahora yo te pregunto a ti, ¿todo es culpa del VIH? Eso es un tema horrible. Mira, no, no necesariamente. Cuando yo perdí peso, pues Dios me iluminó y me dijo, ese era el momento de perder peso, no, mentira. Pero sí, el VIH cuando entra al organismo y empieza esa batalla, yo, al principio es muy invasivo, entonces se multiplica muy rápido. Luego de como 6 meses, él logra una estabilidad allí y ya deja como otra vez, es como cuando el cuerpo se empieza o sea, a volver el metabolismo acelerado, es lo mismo, el VIH entra y entra en un proceso muy acelerado. Entonces, bien, cuando ya pasas a la terapia antirretroviral, dependiendo de la que receten, vos vas a perder mucho peso, porque el cuerpo está en un proceso adaptógeno, donde está quemando y eliminando toxinas, donde estás botando todo lo malo del organismo, entonces obviamente el cuerpo dice, wow, vino algo que me está ayudando a mí demasiado, entonces empieza a hacer una regulación, él se empieza a enfocar, el medicamento se enfoca en el VIH, ya las defensas no se enfocan en el VIH, entonces buscan hacer otras funciones, entonces el cuerpo pierde peso y todo lo demás. Pero, por ejemplo, hay un amigo en México, muy amigo mío, eh, que al principio se quejaba muchísimo de la pérdida de peso. Yo le digo, marica, date un año, que en un año recuperas todo el peso que has perdido. Disfrútate este momento de ser flaca, le digo yo. Entonces él se ríe. Yo le dije, yo viví yo duré año y medio flaco y yo me viví ese momento espectacular, me lo disfruté, yo me sentía Diosa Canales. Me Te faltaba sentía, bailar nada más. sí, o sea, me sentí impresionante. Entonces yo me disfruté mi proceso. Luego empiezo a engordar y luego empiezo a ser Cristian nuevamente. Entonces uno tiene que aceptarse tal y como es, porque esa es mi estructura. Claro que yo también como cerdo, entonces obviamente eso no me ayuda mucho, pero este es Cristian. Antes estaba llevado, flaquísimo, la gente me decía, es que estás llevado y yo de malas, pero yo me estoy disfrutando de mi flacura. Y ya, pero no es culpa del VIH, hace parte del proceso de adaptación al fármaco. Bien, perfecto. Bueno, así que ya saben toda esa gente. Cris, sabemos que, bueno, igual si lo llevamos al marco legal, tiende a ser distinto en cada país. Pero para ti, ¿es necesario compartir tu estado serológico con tu pareja? Cuéntanos tu posición al respecto. Bueno, a ver, eso es decisión propia, es una decisión de cada persona. Por ejemplo, en México es penado el no contarlo, porque lo toman como tentativa a la salud de una persona. Eh, Porque ellos tienen un contexto de VIH ambiguo también, o sea, ellos no han avanzado. Eh, el, el- la punta del desarrollo sostenible, que era lo que te hablaba al principio, que no me salía la palabra, hace parte también de eso. O sea, yo cuento mi diagnóstico y me ayuda a que las personas sepan que sí existimos. Pero lo que pasa con las personas con VIH es que también han atravesado tanto
que a la hora de ellos intentar contarlo es difícil, se vuelve difícil, porque las empresas todavía tienen un concepto errado sobre el virus, porque a nivel social todavía hay demasiada desinformación. Hay unos que se victimizan, que no estoy muy de acuerdo con ellos, pero hay otras personas que sí se escudan en realidad para protegerse. Entonces, esto es una decisión propia de cada persona. Es un tema desde el hacer de ese ser. Entonces, eh, esta persona desde su hacer decide si el hacerlo está bien o no, pero no está obligado, ¿sí? Como te digo, en México dicen que están obligados, pero también hay otras que te puedes proteger con otras apelaciones y ta, porque a fin de cuentas entra la integridad personal. Claro. Entonces, es un tema muy personal. Yo, en lo personal, salí de este closet del VIH y lo disfruto. Hay personas que eso todavía lloran, chillan, patalean porque no pueden hacerlo y quieren hacerlo. Y está también el caso del que no quiere hacerlo y le parece terrible el que hablemos del diagnóstico. Y critica y juzga y habla mal de las personas con VIH y viven con el diagnóstico. Entonces, hay de todo en este mundo, pero la decisión es muy personal, muy puntual. Buenísimo, Chris. Perfecto. Esta pregunta, bueno, esto lo mencionaste tú en uno de tus lives, pero yo te lo voy a hacer en modo pregunta, ¿no? Okay. ¿Puede una pareja cero discordante tener hijos y formar familia? Claro, pero por supuesto que sí, eso es una maravillosa pregunta, porque las personas todavía creen que hay que hacer lavado de semen, que eso era como en el 2002. Como en el 2002 y esa técnica vieja, aparte de vieja, es carísima. O sea, es supremamente carísima. O sea, no. O sea, mira, el virus del VIH está en actividad si la persona no está controlada fuera del organismo, unos 10 minutos, máximo 30, dependiendo del tamaño del fluido o de la concentración del fluido. Entonces, si es sangre, un derrame, por ejemplo, pues ahí puede durar 30 minutos activo fuera del organismo, como máximo, y yo exagerando. Pero normalmente dura un minuto, o sea, no dura nada, ¿cierto? Pero cuando hablamos de una pareja que es indetectable, que puede fecundar sin ningún problema, o sea, sin ningún problema, pero Ahí para, está. o sea, allí puede tener 100 peladitos si quiere, no hay problema para eso. Esa es la importancia de yo conocer qué es lo que estoy viviendo como persona, porque es que no es recibir un diagnóstico y quedarme con un diagnóstico y ya, no, es vivir y aprender de un diagnóstico. Wow, sabias palabra, Chris. Por cierto, hablando un poco más hacia un proyecto más de salud, quisiera preguntarte, en este caso, ¿tú quisieras ejecutar un proyecto de salud sexual reproductiva en los colegios? Bueno, ese es mi anhelo, mi anhelo desde que empecé todo este tema. Mira que yo en Venezuela, yo viví en Venezuela mucho tiempo. Mis hermanitos, de hecho, son de allá. Yo nací en Cartagena de Indias, Colombia, pero decidí vivir en Medellín. Pues yo estudié Derecho en Venezuela, no me gradué, pues estudiaba ya Derecho. Y mi sueño era trabajar en todo el tema de penitenciario, de las cárceles, derecho Ok, penal. Pero cuando llego a Colombia y empiezo a mirar otras cosas, empiezo a pensar en estudiar administración de empresas, porque era lo que acá te daba plata. Pero yo soy malo para los números, malísimo, malísimo. O sea, usted me pone a por sumar dos. uno más uno y yo me quedo como, "Ah, ¿esto qué es?" Entonces, yo me quedo como petrificado. Pues así soy yo. Entonces, cuando llego a Colombia y llega el diagnóstico, desde pequeño, más allá del derecho y todo lo demás, me gustaba hacer todo en el colegio, hacer labor social, encargarme de todo eso. Entonces yo decido que lo que necesito estudiar es el trabajo social. Y cuando entro a la fundación a trabajar, decido implementar unos proyectos que eso se demora muchísimo para educar en los colegios. Ya yo empecé, pero uno tiene que esperar recursos, ejecución, recursos, ejecución.
Entonces ya yo empecé, ya lo he logrado hacer, ya viajé, ya lo he hecho y todo lo demás. Ha sido muy difícil lograrlo, pero lo estoy logrando de a poquito. Pero Qué sí, bueno. la información es importantísima. Muy bien, perfecto. Bueno, ya estamos casi por finalizar la entrevista, pero tengo un par de preguntas más. Dale. Cuéntanos un poco sobre la Fundación Ancla y un poco Sí. sobre tu canal de YouTube. Bueno, yo justamente conozco a la fundación por mi canal. Yo creo mi canal en pandemia, en plena pandemia, porque yo decía, pues no estoy trabajando, no estoy haciendo nada, me voy a quedar pues haciendo algo productivo y creo el canal de YouTube. Creo este canal y empiezo a editar en InShot, no tenía herramientas, de hecho mi edito horrible, o sea, la transición es la de ahí, pues una vaina, y yo no soy de copiar y cortar y montar, no, no sirvo para hacer eso, no tengo esa idea, mi hermanito el pequeño lo hace, yo no. De hecho, los poquitos videos que medio tienen cositas así es porque mi hermanito me los ha editado. Entonces yo empiezo a trabajar en un canal de YouTube, a estructurarlo, y el primer video se dispara. Se dispara, eso tiene como casi 200.000 reproducciones y yo no sabía que eso iba a llegar hasta por allá. Y yo en ese video, que era el primero, hablaba como el orto. O sea, hablaba enredado, no sabía decir las cosas. Ese video dura como 1.000 minutos. O sea, es una vaina horrible. Entonces, Es claro, espontáneo. sí. Entonces yo empecé a explicar una vaina sin sintonía, sin orden, sin coger y crearme un guión, una guía, pues una vaina impresionante. Y eso pegó. Y ya de allí, por un proyecto que tenía la Fundación Ancla en ese año de pandemia, que fue el año pasado, me llaman, me contactan y me piden ser la imagen de Colombia para ese proyecto, que es un proyecto en pro de la calidad de vida de personas viviendo con VIH, que se llama Vívelo Bien. Entonces, en ese proyecto es que conozco a mi jefe, el dueño de la fundación, y conozco a mis compañeros. El más especial es Camilo, que es el comunicador social. Y bueno, empiezo yo a trabajar con la Fundación ACTA. Después pasé a un proyecto del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, que es un proyecto de ejecución de VIH y todo lo demás, y no me gustó porque pues veía cosas que no me gustaban y me devuelvo con mi jefe ya de lleno a la fundación. Y ahí estoy como coordinador de proyectos. Wow. Entonces así ya todo se va, Sí, sí, o sea, ya, entonces claro, me toca, he tenido descuidado un poquito el canal porque es mucho trabajo, pero entonces trato, claro. yo ya dije que el domingo como sea tengo que grabar videos para el canal de YouTube, eh, porque tengo que seguir con ese proyecto, sino que no se monetiza, o sea, ya está monetizado, me falta un pin, no sé pedirlo, o sea, es una cosa Un impresionante. trabajo. Sí, Claro, buen horrible. trabajo. Perfecto, Chris. Bueno, quiero agradecerte, de verdad estoy encantado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las cosas que nos has enseñado hoy a todos. Y bueno, yo antes de despedirme, quiero que recuerdes a la gente tus redes sociales, por donde te puedes seguir, que los invites a tu canal de YouTube. Así que, y Sí, si hay algo que quieras decir, que yo no haya dicho, que quieras aportar, también, las cámaras son tuyas. no, tranqui. Bueno, lo primero es muchas gracias por la invitación. Eh, pues no, no pensé que iba a ser así como tan chévere, porque de pronto mi conexión con todas las personas no son iguales. Y con vos ha sido una conexión bonita, chévere, agradable, y tenés una forma muy bacana de conectar con las personas. Y eso es lo chévere. Gracias. Y uno se disfruta estos espacios con mucha tranquilidad. He tenido espacios en televisión, que es lo más horrible, por ejemplo, que si se quedan como pendiente de tu vida personal, pues es una presión muy maluca. Entonces, estos espacios son los espacios que se deben replicar, que se deben seguir haciendo. Muchas gracias. Son los espacios buenos. Mis redes sociales me consiguen en todos lados como @Cristian Ebrat con una H atravesadísima que ya Ricardo se las colocará por allí, porque la H, yo no sé mi mamá qué pensó, pero bueno, ella atravesó la H por allá. Y vida más positiva es mi canal de YouTube, Vida con VIH al inicio.
Perfecto, así que vayan ya a seguirlo, a ver sus videos, a informarse, porque yo siempre he dicho que la información es primordial para todo, sobre todo Total. para que no metan la pata. Que eso- Así que bueno, nada, Cris, quiero agradecerte por tus palabras. Sabes que cuando quieras, mi programa está abierto para ti, para cualquier tipo de información. Sabes que cuentas con este espacio. Y quiero despedirme con una pregunta. ¿Te Sí. sientes feliz con todo lo que has realizado hoy? Hasta Ah, hoy, mejor dicho. total, total. Eso es lo Pues más importante. ha sido una carga muy dura porque a uno le toca desaprender y comenzar a aprender otra vez. Pero sí, estoy feliz y quiero obtener muchas más cosas. Así es. Así que con esas palabras nos vamos. Así que muchísimas gracias a todos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir este video para que justamente pueda llegar a más gente. Así que será hasta una próxima oportunidad.